Okay, hello everyone. This is Wednesday, May 4th, and this is our news bulletin. And we want to wish you all a happy Mother's Day in advance. Hola a todos, este es nuestro boletín de noticias del mayo 4 y antes de nada quisiera desearles un feliz Día de las Madres que se celebra este 8 de mayo, este domingo. Y como no nos vemos, pues de antemano lo celebramos. Because it's Mother's Day, just want to remind you that our president from Family Council, Carmen Pichardo, is inviting parents to join her in this celebration with this superstars from Dominican Republic and at an Infinity yacht, and they are leaving at 5 p.m. on May 8th. The tickets are $100 per person, includes food, and $70 per person without food. And if you're still interested, please let me know so we can connect. I can connect you with her. Como estamos celebrando el Día de las Madres, nuestra presidenta del Consejo de Familia está ofreciendo esta oportunidad para irse con ella el 8 de mayo a un recorrido por el río en este yate, y estos artistas famosos dominicanos son $100 por persona, con comida, 70 sin comida. Como es el Día de las Madres, también están aceptando a niños. All right, so we move on with our agenda. So we are celebrating Mental Health Awareness Month, and I'm going to talk about events in May. We'll talk about the Barron Conference with Columbia University, very important, advocacy, and our special guest today is from Raw, New York. La agenda de hoy, este es el mes de concientización sobre la salud mental. Voy a hablar sobre esto. Eventos de mayo, conferencia para padres con la Universidad de Columbia, así que si quiere que su niño vaya a esa universidad, es muy bueno que esté ya preparándose. Abogacía, y tenemos un invitado especial que es de Raw, New York. So for mental health, I want to start thinking about, take a moment to think about who is a person who has really encouraged you this year, anybody, and also to ask your child the same question. And if you can, take a note, mental note, or actually write it down and then actually do something for that person. And if it is your child, if you ask this for your child, for a person within our staff, to please remember this is a staff appreciation week, and it just helps them to think about how rich they are, all the resources they have, and all the people they have around them. It just builds up their self-esteem, and also it helps just for mental health. And so I'm going to show you a video shortly about that. Sobre la salud mental, es muy importante, todos los estudios muestran el tener una actitud de ser agradecido, ayuda mucho a la salud mental de todos como seres humanos. Entonces, piensen ustedes este ejercicio de pensar en una persona que a usted la apoyó en este año. Puede ser su mamá, su abuela, su tía, o alguien que estuvo dándole la mano, a lo mejor alguien aquí, otra compañera, otra mamá de la escuela. Y lo mismo, pregúntele a su niño, ¿quién fue una persona que lo ayudó en este año? Y es bueno que ellos piensen en ser agradecidos, porque los ayudan a pensar que ellos no están solos, que tienen muchos recursos y que alguien lo está pensando en ellos. Y es también esta semana de agradecimiento al maestro, así que si si sabe de algún maestro que le gustaría escribirle una notita, también ayuda al maestro a sentirse mejor y a dar más de sí mismo. Esta pandemia atacó a todos, así que, y si no saben, también uno de nuestros maestros en la semana pasada se murió de un infarto a los 33 años, así que todos también estamos un poco acongojados por esta pérdida, y así que pues estamos
somos todos una familia, así que sí, también dígale a su niño que si necesita ayuda, que no dude en acercarse a alguno de los maestros. So the same thing, just want to let you know that if your child needs any help, to please encourage him to reach out to anybody from our staff. And I'm gonna show you a short video that we share with the kids. Hey everybody, you know what time it is. It's family time. Miss Reyes here with Kwame and Richard. You know them very well. And we're here to talk about mental health. Oh boy, mental health. Well, you know, we pay so much attention to our physical health that sometimes mental health, like what is that? What does that mean? Mental health is literally, you know, are we okay in not just our head space, but our heart space, right? Are we hurting, and does the hurting last a long time? You know, are we anxious, and does our worry last a long time? We all get moments where we're sad. We all get moments that we're angry. We all get moments that we're anxious. Having health in your brain and in your heart space means having balance with all these things when we're living this human experience that is not weighing us down to the point where we can't do the normal things that we need to do. Mental health is something that's very important. We know that it's just as important as our physical health. So what we wanted to do today is talk about something that can actually help you and support you if you're struggling with some mental health concerns. And that is actually having an attitude of gratitude. Gratitude is one way that we can show each other that we care and that we're actually family and that we actually support one another. And so today we're going to talk about gratitude, and we're actually going to give some gratitude. Someone that I like to talk to whenever I'm feeling sad or I'm frustrated or I just want to work something through is my co-teacher, Mrs. Martins. Either Mr. Feldman or Miss Villanueva. If it's not Miss Reyes, it's Miss Alana, because they're nice to talk to, and they keep stuff that I talk about is a secret, just between us. I go to them because it's just like they listen and they get it from another point of view where it's just like different. Like they don't judge or nothing. They don't look at me different. And yeah, they just listen to me. A person who I feel comfortable the most talking to when I'm not feeling totally balanced is the Spanish teacher, Miss Rojas. Angelo Ortiz. He's like a counselor in this school, but I've known him since like the 7th grade, so I've always been comfortable talking to him about my personal life and things that have been going on. I know Christina always says her biggest goal at IAL is that every single student at this school has at least one adult that they can talk to. And I really do believe that and I hope that we're meeting that goal because I think so many students do feel comfortable talking to us, to a staff member about what's going on. And I think it makes all the difference. I think a lot of students probably talk to us more than they talk to, you know, people at home, to their families. And I think, yeah, if you don't have someone to talk to and you're bottling it up, yeah, it's not good. If you hold your emotions in for too long without telling anyone about it, it could really hammer you down and make you go in a very dark direction. But if you have someone to talk to whenever you need to talk to someone, it's always helpful to let those things out so that you know you have someone that's willing to listen to you, someone that's there for you when you're feeling upset. But it's okay, you have to go to that person that you really, really feel safe with, and you have to tell them, oh, I am sad, I am happy, I feel this way today because... My friends, they were there for me, and they like gave me advice on like what to do and how to get through it. Thank you, Ms. Reyes, and thank you, Ms. Alana. We spend so many hours of the day worried about this, worried about the past, wondering about the future, that it's hard to live in this present moment right now because we're always thinking about something. And what gratitude does is it fills your brain with counter-programming against the worry, against doubt, against depression, against anxiety. It gives you something else to think about to make you feel okay in that moment. Like, okay, I have this. I'm grateful for this person. And I allow myself to smile just a little bit.
Say thank you for this, or thank God for this, or thank whatever. All of us are super supportive of our kids, whether it's the social worker, whether it's a teacher, whether it's the lunch staff, just an adult in the school building who they can turn to. I know that everyone here will welcome them with open arms. Like if somebody said to you that they're having this thing, right? Like maybe they're feeling really depressed, right? What would be your response to them? I'll probably be like, oh, that, I'm always going to be there for you no matter what, and I'm always a phone call away. My advice would be, if you don't feel comfortable talking to an adult, you could pull your closest friend, and you could sit down and you could have a talk about it. You could cry, you could laugh, you could be mad, you could scream. Anything that helps you, that's productive and no way of self-harm. Period. Yeah. Yeah. We did that. Yeah. We did that, We're professionals. Put it on your resume. Put it on your Put it on resume. my resume. Thank you. So as you've seen, this month is Mental Health Awareness Month. We've talked about gratitude. We've talked about community. We've talked about who in our lives matter and how we can connect to them. But if you have mental health concerns, please reach out to a social worker. We're always here. The school always wants to be there for you. You don't need to feel ashamed. You don't need to feel like you're alone. We're all in this together. Okay, so este video que vieron, más que todo lo que estábamos compartiendo con todos los estudiantes lo han visto en nuestra reunión que se llama Family Time, tiempo de familia, y es para impulsar a todos los estudiantes a que se acerquen, que no están solos, que somos una familia y que ellos pueden compartir ya sea con un amigo o con un consejero de nuestra escuela o cualquier persona que se puedan acercar. Y todos sus niños lo han visto este video y lo quería compartir para que ustedes vieran lo que se comunicó a los niños y de nuevo, si su niño necesita ayuda, para que lo apoye a que busque esta ayuda, que nos pida o que usted me diga usted se acerque a mí para darle más ayuda a su niño. Y lo mismo, hablan mucho del agradecimiento porque es muy bueno para ellos sentirse agradecidos. So the next thing is just a reminder, we are also, along with this, we are encouraging our kids who are 13 and up to sign up for Talkspace.com/Inwood Academy and include use their email, the school email. And again, this is a way for the kids to have a psychologist and speak with that psychologist. They pair them up based on the needs of the children. And it's all free. The school is paying for it. And they get a 30-minute session once a month. And they're also offering for our staff. I'm using it and I think it's fantastic. Bueno, la otra cosa es que nosotros estamos continuando a animar a los niños a que se inscriban, si el niño tiene de 13 años en adelante, a esta plataforma que se llama Talkspace.com/Inwood Academy, en que ellos están en esta plataforma los une a un psicólogo y este psicólogo va a poder el niño hablar directamente con ese psicólogo, mandarle textos, mensajería de voz y una vez al mes por 30 minutos se pueden ver cara a cara, les manda muchos encuestas para saber qué es lo que siente y analizar y cosas y ayudarlo y orientarlo. Así que los animo a que si su niño está de 13 años en adelante, pues que tomen esta ventaja porque la escuela lo está pagando, también se lo ofrece al personal. Yo lo estoy usando, me parece fenomenal y así que los impulso a que lo hagan. Next, talking about gratitude, we are doing a tea party in appreciation of all you parents. And so, but before, I see a question on the chat about how do you sign up my child for the Talkspace.
if you just go to that website, Inwood Academy, sorry, give me talkspace.com/Inwood Academy, and that's it. Use the child's email address, so first name dot last name at ilcs.org, and that's it. That's all they need. De nuevo, esto para inscribirse a esto, simplemente va a este enlace y de ahí use el niño el correo electrónico de la escuela. Así que lo pongo también en el chat aquí. So next we follow up with the appreciation tea party, and it's May 25th from 4 to 6, and we are going to celebrate specifically all those families who have been so amazing with us this year. And so please help me celebrate you. Remember, I'm all alone now that Zared moved to become a teacher, so I will really need your help putting your name and also telling me what were the workshops or the events that you participated and how you helped our community, and that will help me to celebrate you even more. So please complete this form and I'll be able to celebrate you. And I'm also putting it on the chat. También como agradecimiento estamos haciendo esta fiestecita, a ver que no me cogió aquí, esta fiestecita de té, y como ustedes saben, no está mi asistente Zaret aquí, y entonces por esta razón tengo que pedirles ayuda a que celebrarlos a ustedes. Si me llenan esta encuesta, que también la voy a poner en el chat, y es, ya le digo, es una fiestecita de té y para compartir, y entonces me avisan si quieren asistir al llenar esta aplicación, pues están reservando su asiento y va a ser en la cafetería de high school. Y también me avisan si necesitan cuidado de niños, porque es de 4 a 6. So please fill this out. I put that in the chat so you can, and of course I provide all this to you guys. Next, National Junior Honor Society is today. So just want to double check for those of you who are here and have still questions. The start time is 5:30. That means that at 5 o'clock, you should be here to get ready because it starts right on the dot at 5:30. And if you need to pick up your child early, if your child is in PSW, please connect with them directly. Otherwise, you can pick up your child at 1 p.m. There is no childcare from 4 to 5. So you need to pick up your child at the latest at 4 p.m. with PSW. And they do ask for the vaccine card, or if you're not vaccinated, to please wear a mask. And again, it's only one parent per student. Hoy es la sociedad de honor en que se celebran a los niños que están entrando a esta gran sociedad, y empieza el evento a las 5:30 en punto. Así que nosotros abrimos las puertas a las 5. Si usted quiere, si su niño está en el programa después de la escuela o está en deportes y lo quiere recoger temprano, pues comuníquese con ellos directamente. De lo contrario, recoja a su niño común y corriente hoy a la 1 y regrese a las 5, que es cuando abrimos la puerta, porque a las 5:30 de nuevo empezamos. Es solo un padre por estudiante que se está honrando hoy. Ahora, le piden la tarjeta de vacunación, y si no está vacunado, pues que use una máscara todo el tiempo. Ahora sí, les recuerdo que nosotros no cuidamos niños de 4 a 5, o sea que tiene que recoger a más tarde a su niño a las 4, si es que está en el programa después de la escuela, porque no hay nadie quien lo cuide o que se quede con él. Okay, next it's AP exams. We're in AP exams week. It started yesterday. And they continue to be at the middle school. May 5th is the literature and composition. May 9 is AP calculus, and that your child who is taking the AP exams should know about this. But I'm sharing it about this, and it's at 431 West 204, and this is only for advanced placement, only for high school students. Now, May 10 is the English language and composition, and that is at the high school building.
Esta información que estoy compartiendo ahora, ya sea de la Sociedad de Honores, recuerde, esos son ciertos niños que están seleccionados de acuerdo a sus notas, así que solo esos niños que se le han enviado mensajes de hace tiempo son los que van a venir aquí. Así que usted ya debe haber sabido, pero solo le quería dar las instrucciones de logística y también estas instrucciones de los exámenes de avanzados que son de la universidad. Estos ya los niños también ya saben de esto, pero lo vuelvo a indicar que si su niño está en la secundaria y está tomando estos exámenes que son especiales, no es para todos, son especiales para los que están más avanzados, es el 5 de mayo, ya tuvieron uno ayer, el 5 de mayo tienen de literatura y composición, el 9 de mayo de cálculo y estos dos van a ser en la escuela intermedia a las 7:45 de la mañana tienen que estar aquí y el 10 de mayo sí se quedan en la escuela de ellos y es el examen de lenguaje y composición de inglés. Así que de nuevo esto es para todos aquellos que ya saben de esto porque son seleccionados por anticipo. Okay, all the dates for the high school, just a reminder, May 2nd started the semester 2, marking period 3, and that's when it begins. So again, there's still chance for your child to just keep pushing, do your best, get those grades up. So very important for you to, it's a new start, to keep going and encourage your child to do well. May 5th through May 13th is the high school student council elections. Very important. If you don't, there are things that you don't like and your child is complaining, well, encourage them to be part of student council. That's where their leadership skills come up and they say they can petition, they can move, make motions and change things in their high school community. So this is a very good, it shows great in their resume. So it's very important to encourage them to participate and reach out to their teachers to be part of student council. Then the SYP deadline, again, this is the government program to offer students jobs. It's May 6th, so it's coming up. And then the SPREP program with Columbia University, the deadline is May 15th. If your child is interested in science or become a doctor, this will be a great opportunity. Again, those students who are inclined already, the counselors have reached out to them in the high school. So you probably received already an application. And it's very important that you do all the paperwork and your child does all the essays. And we are working on our end for the teacher recommendations. All right, so entonces, en cuanto a las otras fechas que tenemos, está el mayo 2, es el comienzo del periodo de calificaciones del tercer periodo, segundo semestre. ¿Qué quiere decir esto? Es que los que estamos de nuevo empezando, vamos a hacer las cosas bien, impulsando al niño, es material nuevo y para que siga empujándolo para que haga las cosas bien. No se ha perdido nada, todavía estamos en año escolar, animarlo. Luego de mayo 5 al 13 son las elecciones del Consejo Estudiantil. Así que, así como nosotros tenemos elecciones para el Consejo de Familias, los niños también tienen el Consejo Estudiantil, así que si ellos se quejan que no les gusta esto, no les gusta lo otro, pues anímelo. Tú puedes cambiarlo, tú eres un líder, ve y corre para ser parte del Consejo Estudiantil. Y de nuevo, las elecciones son de mayo 5 al 13 para que ellos apliquen, les diga a sus maestros que ellos quieren ser parte del Consejo Estudiantil.
Luego, mayo 6 es la fecha límite para aplicar para el programa de gobierno de trabajo. Así que muy importante que aplique. Si su niño quiere aplicar, recuerde que necesitan papeles de trabajo que los ofrecemos aquí también en la escuela. Mayo 15 es la última fecha para aplicar a los niños que les interesa ser médicos. Para los que están en la secundaria, ya se les envió bastantes las aplicaciones. También ellos, nuestro personal está haciendo las cartas de recomendaciones y es muy importante si a su niño le interesa ser médico y ser para ir a la Universidad de Columbia, que es una Ivy League School. Okay, next for us in terms of days, it's field days, May 16th to the 23rd. You're also gonna get this paperwork and it's just the different dates for field days. So just wanted to highlight that. La otra cosa es que tenemos día de campo, que los niños compiten en el parque de Inwood Hill Park y como ven están diferentes equipos y aquí están las fechas de cuando vienen, pero usted también va a ver, o si no ha recibido todavía, va a recibir un papel informándole cuándo son los días de campo y qué es lo que tiene que traer. Then also to mark your calendar, May 19 and 20 is the Little Shop of Horrors, which is presented by IAL Drama Club. And the tickets are $3 for the adult, $2 for the students. And it should be fun because it's combining the talent of our high schoolers and our middle schoolers. So it's going to be great. La otra cosa es el musical de primavera. Es el 19 y el 20 de mayo a las 6 p.m. en el gimnasio de la escuela intermedia y va a estar fantástico porque estamos uniendo los talentos de los dos, de la secundaria y la intermedia. Los boletos son 3 por adulto y 2 por estudiante, así para que lo marque en su calendario. Next, senior events. For 12th grade, I just want to remind you, May 27th is the last day. June 1st is the I Decided Day, which is when we close the street here in front of our middle school, and they have a carnival games, they have food trucks, and they share what the school that they decided to go to, what university decided to go to, and it's a lot of fun. June 6th, it was supposed to be a trip to a resort, but we didn't have people who signed up for it, very few. And so because of that, there was no interest, so we couldn't just do the trip. So we decided to switch it and go to Six Flags. And so for the trip for the resort was a big expense, but the school decided so that we have great participation to pay for everybody. And that includes food and all the rides and drinks and even snacks. So the only thing if you want to bring money for it would be for souvenirs, or if they want to play the carnival, some of those games, additional games. So that would be great. And then June 9 is the Bronx Botanical Garden. Met Gala is where they have their prom. And June 22nd is the graduation. But June 14th, they're going to have a rehearsal. So just want to let you know. And we also going to have June 6th, a dinner for parents who are the graduating parents at Inwood Bar and Grill. So los eventos de los niños que están graduándose en el 12 grado, el 27 de mayo es el último día, el 1 de junio es el día en que nosotros cerramos nuestra calle aquí al frente y se hace estilo carnaval. Traemos food trucks, como se dice, camionetas con comida, que venden comida y muchas actividades, y los niños están compartiendo cuál es la universidad a los que decidieron ir, y es un evento de gran celebración por haber decidido su universidad. El 6 de junio era cuando se iban a ir a un paseo a un resort, pero muy pocos se inscribieron y pagaron para esto, y entonces perdimos la forma para dar el cupo de pago. Entonces, en cambio, la escuela, entonces, para que más personas puedan asistir, lo que decidimos fue que
fueran al Six Flags y entonces van a ir al Jardín Botánico, al Six Flags, todo pago, la escuela lo paga y luego incluye las bebidas, incluye la comida. Lo único que usted tiene que pagar es por si quiere algún souvenir, porque todos se van en bus y todo y sí, se van a divertir muchísimo. La, la fiestecita va a ser de baile en el Jardín Botánico el 9 de junio y el 14 de junio va a ser un ensayo y el 22 de junio va a ser la graduación a las 6. For 8th grade, we have the events June 8th is the last day and this again is only for 8th grade. June 9 is the picnic and the trip. It's right here at our school. And June 10 it's the dance. We're still hoping that there still be the dance. We were pushing for you guys to give us the money because again, we have to put a down payment for the dance venue. And so I'm not sure yet if everybody paid already. So you will learn more about that if they're going to do the dance. Again, all these venues, they need a down payment. So if the parents don't pay, then we can't put it down. And then the June 13 is the actual ceremony. It's going to be at 4 p.m. Los eventos de octavo grado, el último día para octavo grado es el 8 de junio. El 9 de junio, y de nuevo, esto es solo para octavo grado. El 9 de junio es el picnic y el viaje. El picnic va a ser aquí en el parqueadero de la escuela. El 10 de junio es el baile de graduación y ya se vencieron los pagos el 3 de mayo, o sea que no sé si todavía, si ya quién pagó, quién no pagó, quién le falta, quién no le falta, porque se necesitaba esta fecha límite porque estos lugares donde ya sea el paseo o el baile piden un depósito y si no está el dinero, pues la escuela no puede pagar el depósito y entonces no se cancela. Así que si está su niño en octavo grado, por favor acérquese a Nancy para asegurarse que esté todos los pagos hechos. Y el 13 de junio es la ceremonia de subir de grado a las 4 de la tarde. Así que, y es solo un padre por estudiante. Okay, and just a reminder, if you still have questions about your 8th grade events, please reach out to Nancy in terms of payments. Again, all these venues needed a down payment. That's what there was a due date for payments. So if you haven't paid, please reach out to Nancy as soon as possible. In terms of packages and all that for all events, for our seniors, remember that there is a mandatory graduation fee of $100. That there was the other package for other $100 if you included photos. The prom tickets is $175 and that is optional. Your child doesn't have to go to the prom. And then the other thing is if they want another ticket to bring somebody else, it's only one additional person, and that for that extra person will be $100. En cuanto a los niños que están graduándose de 12 grado y sobre el baile y las cuotas se pagan a través de Alma y así como las otras de octavo grado también se pagan a través de Alma y las cuotas de graduación obligatorias para los de octavo grado son $100. Ahora, si querían $100 más, le cubrían las fotos, el paquete de fotos de graduación. Ahora, el baile, que es en el Botanical Gardens, es $175 por entrada, o sea, por el estudiante. Ahora, si el estudiante quiere llevar otro amiguito, entonces cobran $100 y eso sí pedimos el ID y solo puede traer solo una persona más, nada más. Pero de nuevo tiene que pagar por la entrada. Okay, great information. The 7th annual Parent Conference with Columbia University. It's this May 14 from 10 to 1:30. Please sign up as soon as possible. It's amazing. If you're thinking about going to this Ivy League school, they
track the whole trajectory so that your child, you know what to do at every step of the way, financially, academically, in terms of internships and opportunities. So please do this with your child so that they get excited about doing well in school. Okay, so el camino a Columbia University, si usted quiere que le gustaría que su niño fuera a esta Universidad de Columbia, entonces es muy bueno que se inscriba con su niño, es a través de Zoom, en mayo 14 de 10 a 1:30 y le dan toda la trayectoria de qué es lo que tiene que hacer en cada nivel de grado para que cuando ya le toca graduarse, usted sepa bien todos los requisitos de esta universidad. Así que regístrese con su niño lo antes posible para que vaya. Yo he ido y es fantástico. Okay, next is I just want to point out that we sadly did not have all the families apply for the school lunches that at myschoolapps.com, and so we lost funding for Title I for next year. So we only had 89% of the parents who apply for that school lunch form, and so I would love for us to team up for next year to make sure that we have a team of families who encourage all the other families to sign up. And so please go to tinyurl.com/IAL Title I. This will be 22-23 because for now, to sign up to encourage parents to get the funding for the next year, because for this year it's all done. So es muy importante para abogacía ahora es que los fondos de título 1 vienen legados con la aplicación del almuerzo, que era myschoolapps.com, y esa también es la que ayudaba a las tarjetas de PBT y todo, pero aún con todo eso, y que yo he hablado bastante, solo 89% de las familias se inscribieron y por eso nosotros perdimos fondos. Así que quisiera saber si ustedes quieren unirse a mí para que haya un grupo de padres que me apoye para que los otros padres que están viniendo nuevos todos llenen esta aplicación. Así nosotros tenemos buenos fondos porque estos fondos ayudan a los maestros, ayudan a todo lo que nosotros ofrecemos para los niños. Así que por favor inscríbanse si están interesados. In terms of community advocacy, just remind you that we had a story with the New York Post, and we want to thank Pedro, one of our parents who spoke to the Post, and we also want to thank the Youth and Police Roundtable students who are part of that Youth and Police Roundtable who also are advocating. And this is related to, in our area, there were sellers of marijuana and edibles and camouflaging it into, they were camouflaged into little Easter eggs or ice cream cones, and just really targeting little kids, even around all our other schools around here, elementary schools. So thank you for advocating. I know that Patricia wanted to advocate also for the car wash that is happening here in front of our school that is causing a traffic jam. So again, sign up for me and let me know. And then the other one is Height the Heights is coming up. That's for the advocating for our parks and to make sure that they are clean and they are free from needles, free from everything, and they're just great. So please sign up for Height the Heights. La siguiente es abogando por nuestra comunidad. Gracias a todos los padres que estuvieron apoyando y que culminó con este reportaje con el periódico de New York Post, en que gracias a uno de nuestros padres, Pedro, que estuvo hablando con el reportero y que vinieron a reportar y vinieron el periodista a nuestra zona y se dio cuenta de cómo estas personas que estaban vendiendo marihuana en conitos de helado, en chocolatitos, en huevitos de la Pascua, todo animando a los niños que aún están en las escuelas elementales a nuestros lados, ya sea Amistad o Washington Heights Academy o la 52. No solo nosotros
nosotros, sino toda nuestra comunidad, ellos están haciendo para que, empujando más a la policía a que esté atenta. Y gracias a esto, yo he estado también mirando nuestra zona y ya no he estado viendo estos vendedores ambulantes. Ahora lo siguiente, yo sé que Patricia Estrella quería traer para abogar porque se causa mucho tráfico al frente de la escuela intermedia por este lavado de autos, así que anímese si quiere participar para que me hable y miramos cómo empezamos a trabajar para que haya mejor flujo del transporte de aquí de tráfico al frente de la escuela intermedia. Y por último, la caminata por los parques empieza el 4 de junio, así que alístese. Es este evento que hacemos anualmente en que asegurarnos de que nuestros parques, promoviendo nuestros parques, nos reunimos en Inwood Hill Park, pero también los niños hacen muchas cosas por esto. 4 de junio, póngalo en su calendario, por favor. Y inscríbase. The next, we just want to be proud for our Barbie Chavez, who was advocating in the Bronx last Saturday. Here she is with talking in front of people, and all her kids were there as well. So thank you, Barbie. And Barbie is representing us May 10 and 11, going to Washington, D.C. to ask for funding for all charters. So way to go, Barbie. If you want to join Barbie as well, let me know. There might be still space, but this is only for parents. The kids do not go if you want to go to Washington, D.C. La otra cosa es abogando a nivel estatal. Barbie estuvo el sábado pasado, habló por nuestra escuela, abogando por todos los charters, y aquí estuvo con sus niños. Eso también le ayuda a los niños a ser líderes. Y Barbie se va el 10 y el 11 de mayo a Washington, D.C. Va a haber una conferencia de prensa, va a conocer los delegados y a abogar por los charters, porque están quitando mucho del dinero para los charters. And family council elections are coming up June 8th. Thank you all those who nominated themselves. We already had a preliminary meeting for all those who got nominated to meet our executive team. Just because on top of the family council, there is an executive team of parents. And so you're not alone. If you still want to get nominated, please reach out to me, because we have elections all the way to June 8th. So there is still time if you want to be part of family council. Nosotros tenemos ya elecciones de consejo de familias. Y va a ser el 8 de junio, y gracias a todos aquellos que se nominaron. Y ya nosotros tuvimos una reunión a nivel de ejecutivo. Estas son una de las familias, porque no solo están a nivel de consejo de familia, sino también está a nivel de ejecutivo en otros padres que abogan a nivel de junta directiva. Así que si usted quiere ser parte de la junta de consejo de familias, por favor, todavía tiene tiempo, porque las elecciones están hasta junio 8. And then just a reminder to stay healthy, and we continue to do our daily wellness check, our temperature check. As a staff, we continue to do testing, and I send the dashboard on Fridays via Alma. If you need your test results, if you test positive, please send your results on our form so that we can guide you. And at the bottom is where you put the picture here of where, of your results. De nuevo, para estar, sigamos saludables, envíe los resultados de la prueba utilizando nuestro formulario. En la parte de abajo, recuerde, ahí es donde puede poner la fotito de su resultado, y continúe haciendo el control de salud en Alma. Nosotros tomamos diariamente la temperatura, y también hacemos las pruebas semanales para el personal y los estudiantes que han querido. Y yo siempre mando el resumen de casos los viernes. All right, so that's it for me, and I'm excited because I have a special guest, and that is, I'm going to stop sharing my screen, and I'm going to look for Mio Pantoja. Yay, welcome, Mio. All right, so you have the floor, and Mio is from Bro, New York.
Thank you. Would I be able to get sharing access, or can I just share my screen? Perfect. Okay. Hola, Miosotis. Hola. Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. Y Bienvenida. gracias por la invitación. So, hi everyone. My name is Mio. My name is Miosotis Pantoja. People call me Mio. And I'm going to be presenting a little bit about Row New York. I think some of you have heard about it. There was other folks that came and spoke about the program. So I'll share a little bit about the program. Hola, mi nombre es Miosotis Pantoja. Soy la vicepresidente de programas académicos y consejería de Row New York. Y voy a hablar un poco sobre el programa. Yo sé que algunos ya han oído sobre la organización porque hubo una presentación hace unas semanas atrás. Y voy a hablar un poco más del programa. Entonces, ¿qué es Row New York? What is Row New York? So Row New York is an after-school program that teaches the sport of rowing, of the competitive rowing sport, and it also provides academic and counseling support. El programa de Row New York es un programa de after school y nosotros enseñamos el deporte de remo y le ayudamos a los estudiantes académicamente, y también hay consejería, hay servicios para ayudar a los estudiantes con tutoría y aplicar a la universidad y muchos más. Entonces, Row New York hay muchas razones en donde yo creo que Row New York es un buen programa para sus hijos. Lo primero es que nosotros, es una oportunidad para su hijo conocer diferentes personas de la organización, porque nosotros tenemos estudiantes de diferentes condados. Hay estudiantes que vienen desde Brooklyn, de Queens, de Manhattan, al Bronx, al programa. Y también tenemos muchos viajes, que es algo bueno para los estudiantes en ir a diferentes estados, competir. Pero también, y algo que es muy importante para nosotros, es que es una oportunidad de hacer ejercicio, de hacer algo físico, porque nosotros sabemos que hacer algo físico le ayuda a la salud mental, pero también es una oportunidad de hacer algo más de un estudiante estar en la computadora o en el teléfono y jugar, que es algo que es bueno que ellos estén haciendo ejercicio, que puedan compartir con otros compañeros y viajar también. Y también es una oportunidad de competir, porque nosotros vamos a diferentes lugares para competir en New Jersey, en Saratoga, pero también hay oportunidades de viajar. Por ejemplo, nosotros fuimos para Washington, D.C. en febrero por 3 días. Fuimos a diferentes universidades en D.C. y también fuimos a remar en un club allá en Washington, D.C. Y en el verano tenemos oportunidades también en viajar y también ver diferentes universidades. Pero también lo bueno es que nosotros le ayudamos con clases, tenemos tutoría con personas profesionales que le puedan ayudar si su hijo o hija necesita más ayuda. También tenemos una persona que es dedicada sobre ayudar en la aplicación de la universidad, y tenemos talleres para los padres, que yo sé que en su escuela también tienen ese apoyo y esa ayuda. También nosotros le apoyamos en eso. Y también hay becas específicamente para el deporte a diferentes universidades. Entonces le ayudamos si es algo que su hijo ya está interesado en recibir becas atléticos para la universidad, también le podemos ayudar con eso. Lo bueno del deporte es que ayuda mucho la disciplina y uno tiene que tener mucha disciplina para ejercer en este deporte. Y la razón es porque es un deporte que es un poco difícil, en el sentido que tiene que entrenar por lo menos 4 días a la semana. Tiene que ir a usar la máquina especial que en inglés se llama the Erg Machine.
También ellos van al agua y como pueden ver hay fotos ahí en donde ellos reman. Y es algo que necesita disciplina y que también le ayuda a la persona, a los estudiantes, manejar su tiempo. Porque si uno es un atleta y también está yendo a la escuela, tiene que manejar su tiempo muy bien y nosotros le podemos ayudar a su hijo en eso. Pero también el deporte es un deporte que tiene que trabajar con otras personas, tiene que colaborar con otros. En un bote hay por lo menos otra persona contigo. La mayoría de los botes hay por lo menos 9 personas y tú tienes que remar al mismo tiempo, tienes que comunicarse, tienes que trabajar. Entonces es importante y es algo que es especial del deporte y también es un programa que es gratis. Entonces, por todas esas razones, para mí es una de las razones que Run New York es un buen programa. So Run New York does a lot of different things. We, as I mentioned, we're an after-school program, and so it has a lot of advantages in what we do. Run New York is an opportunity to meet new people. As I mentioned, we compete, we travel, but we also have students from all over the city that come to our program. We actually have a site in Manhattan and Inwood near your school, but we also have a site in Queens. So there's also opportunities to meet the other students from our other program, but then also to meet students across New York City. There's also an opportunity to use the erg machine, which is a great machine. It's understanding that this sport is very physical and it helps students physically. You're getting a workout, a really good workout, but it also helps with mental health, right? Because we also know that there's been studies that says that the more physical activity you do, the better it is and for your mental health. And so that's something that we help with. And also your being on the water is also very therapeutic and helpful for students as well. We also travel a lot. We travel to competitions, especially in the late fall and in the springtime is usually the time where we actually compete in other races. There's also some in the summer. But we also travel to other places around the country. For example, this February, during Feb break, we went to Washington, D.C., where we visited at least 3 schools. We went to Howard, we went to George Washington University, and we went to Georgetown. But we also rode out at a club in Washington, D.C., so students had an opportunity to work out and see the water at a different location. And we also just do other trips throughout the year. We also provide academic support for students. We provide tutoring, we provide college access programming, which is very great. And we also help students apply to scholarships. There are specific athletic scholarships if your child wants to row in college, that we can support your child in understanding the process of being recruited and getting athletic scholarships. But if rowing is not for you in college, because some of our students decide not to row in college, that's totally okay. We also support students in applying for regular scholarship, academic scholarships, and financial aid. And then the program is a free program for most of our participants. And so it's a great opportunity to join. La parte que voy a hablar ahora es sobre el programa académico y consejería, que ese es el programa que yo me enfoco y estoy encargada. Nosotros lo que hacemos es, nosotros le ayudamos a aplicar a la universidad, tenemos una persona específicamente en eso y también ayudamos a los padres en cómo navegar el proceso, porque sabemos que el proceso es muy complicado, especialmente para estudiantes y padres que no saben cómo navegar ese sistema. También tenemos muchos talleres. Organizamos viajes a la universidad, como le dije anterior, que fuimos a Washington, D.C. Nosotros también tenemos eventos especiales en donde invitamos a las personas influyentes de diferentes carreras para hablar sobre su trabajo, y es una oportunidad para los estudiantes conocer un poco más sobre las diferentes carreras que le interesan a los estudiantes. También tenemos un programa de mentores en donde si
y es opcional si necesita y quisiera tener un mentor. Nosotros le conectamos a esos estudiantes para que le puedan ayudar a navegar la aplicación de la universidad. Y también, como lo dije, tenemos una consejera que se enfoca un poco más en la universidad y cómo aplicar, pero también esa persona le ayuda cuando ellos se gradúan de la secundaria y van a la universidad. Ella también se encarga en chequear y ver cómo ellos están haciendo, cómo ellos están en la universidad para tener el apoyo del programa, porque para nosotros el programa no termina en la secundaria, pero termina cuando ellos se gradúen de la universidad. Y también tenemos una trabajadora social también que le ayuda a los estudiantes, pero también a la familia, si es algo que necesitan información o más ayuda. So the Student Support and Success Program is a program that I oversee. And so we provide different types of support. We help students with the college application process. We have workshops on time management, on resume writing, financial aid. We also host college trips, both in and out of state. So we've, as I mentioned, went to Washington, D.C. Before. We've traveled to Philadelphia, to Boston. We host dinners, and these are career panels, basically, where we invite students to and professionals to talk a little bit about what they do, because we want students to connect having a degree with a career. And then we also provide an opportunity with a mentoring program, which is an optional program where students can get an additional support as well. And we also provide, we have our own college counselor and social worker, and we work with the student and the parents to just provide additional support in that process. So if there's anything that you need more help with, more support with, because of our program being a smaller program, we have a lot more individualized support that we can support students. And so this is just a quick photo of how rowing looks like. And as I mentioned, it's a team sport. And so it's an opportunity for students to row with 8 other people. And so they're on the water. There's, one thing to mention is that, for some of our students, they come in and do not know how to swim, and that's not an issue, no problem. We provide free swimming lessons. But the reality is that it's a great opportunity for students to be physically active. Students, when they join, they become like a second family. They get really close with their teammates because they're spending a lot of time working out together. Estas son 2 fotos del programa. Ellos están remando. Como lo dije, en un bote hay por lo menos 9 personas. En el equipo es una oportunidad de estar juntos. Ellos son como una segunda familia. Muchos de los estudiantes comienzan y no se conocen, y porque tenemos muchos días en la semana que ellos practican, se conocen y son como una segunda familia. Lo bueno es que nosotros si no saben nadar, no hay ningún problema. Tenemos clases de natación que para los estudiantes que no tengan la experiencia de nadar, y es una buena oportunidad de hacer algo diferente. No hay programas así en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Es algo muy, muy especial de nuestra organización, y también es una oportunidad de hacer algo muy diferente que es saludable, que los estudiantes pueden practicar y hacer algo físicamente. And so this is the information, just general information, and I'll send a little bit more information through Tatiana, but basically our program, and I'll just share the next slide is we're right here. So around PS5 is located right around here. If you continue walking down, we are at this boathouse by the park, so it's a public space. Nosotros estamos aquí mismo. Aquí está la escuela PS5, uno camina un poco más en el parque y ahí uno encuentra donde estamos en el programa. Es un parque público y está muy cerca de la escuela.
The program itself for middle school, which is basically 8th graders, and the students that we recruit are 8th, 9th, and 10th graders students, is we provide programming for our 8th graders twice a week, and our high school students, depending on their interest, between 4 to 6 days a week. So 4 days would be if a student just want to try it out, 6 days if someone really wants to compete and race competitively. Nuestro programa es para grados octavo, noveno y 10. Nosotros para los estudiantes de octavo son 2 días de la semana, para los estudiantes de la secundaria son 4, depende, 4 a 6 días. Si quieren solamente probar un poco de programa, son 4 días. Si un estudiante decide en competir, son 6 días. Y el horario es de las 4:30 hasta las 6:30. So the hours are from 4:30 to 6:30. Durante el verano son 5 días a la semana, so 5 days a week during our summer. Y el horario para el verano es de las 9 hasta las 3 de la tarde. And for our middle school summer hours is 9 to 3. El horario de verano para los estudiantes de secundaria son de remo, son las 7 hasta las 9. For our high school rowing, 9th to 10th grade, it's from 7 to 9. Y para el student support, it's 3 days a week, Monday, Wednesday, Fridays from 11 to 3. And para el ayuda académico y consejería son 3 días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, las 11 hasta las 3. Y como le dije, estamos cerca de la parada de Dykeman. Y como dije, el programa es gratis. La mayoría de las familias no pagan nada. Es gratis, gratis, gratis. Y como dije, este es la foto. This is where we are, the map. Y estas son las máquinas que le dije, these are the erg machines que ellos usan. Y esto es una foto de un evento que tenemos cada año. Aquí ves, es una maestra de una escuela con sus alumnas del programa, que una ya se graduó y la otra está en la secundaria. Se va a graduar ahora en este año. Ellas dos comenzaron el 8º grado y son hermanas. And so sorry. And then this is just a picture of a school, a teacher, and 2 of our students. One of them is an alum who's a college freshman, and the other one is a senior who's graduating. This is a picture from our gala, our benefit that we have every year. Entonces aquí, si quieren más información, le voy a poner en el chat la dirección donde pueden encontrar más información, cualquier cosa, cualquier duda, por favor me puedes llamar a mí o mandarme un mensaje. Yo sé que Tatiana tiene mi información y Carmen también tiene la información mía. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, me dejan saber. If there's any questions, please let me know. I'll put in the chat the link where you can go and find more information. And if there's any other questions, I'll also put my information there, but if you want to follow up, you can always reach out to Carmen or to Tatiana. Okay. Thank you, Mio. Thank you very much. Gracias a Mio. Y I'm going to stop recording. Voy a parar y luego empiezo con las preguntas. Let me see.